El Real Madrid es uno de los clubes más laureados de la historia y con una de las aficiones más grandes y férreas de todo el mundo. Parte del crecimiento del club ha sido las plantillas que ha tenido a lo largo de todos los años, que lo han llevado a obtener mucho reconocimiento mundial y lo ha puesto en los focos como uno de los mejores equipos de toda la historia. Sin duda alguna, los jugadores son parte esencial de todo esto, por lo que la salida y la culminación de ciclo de muchos de ellos ocasionó un gran estremecimiento dentro del club, mucho más sabiendo que algunas de esas salidas se dieron en términos muy poco razonables y sin un reconocimiento quizás esperado. Por lo que a continuación te traemos las salidas más traumáticas del Real Madrid. Seguramente la salida más traumática fue la salida del que ha sido su santo y seña a lo largo del siglo de existencia, Alfredo Di Stéfano, el delantero que había llegado en 1953 y saldría del club blanco 11 años después, en el verano de 1964, tras una dura bronca con el técnico Miguel Muñoz, tras perder en Viena la final de la Copa de Europa ante el Inter 3-1. Días después, los blancos tenían que medirse al Atlético en la Copa y Muñoz decidió no convocar a Di Stéfano sin justificación y a la estrella le sentó como un balde de agua fría. Enterado Bernabéu intervino para fortalecer al entrenador. Tras una dura reunión, Di Stéfano abandonaría la Casa Blanca y ficharía por el Español, convirtiéndose en una de las salidas menos esperadas de aquellos tiempos. Tras perder la final de la Recopa ante el Chelsea en 1971, Santiago Bernabéu decidió que había que rejuvenecer la plantilla blanca, así que puso manos a la obra. Uno de los primeros en salir fue Paco Gento, el único jugador que puede presumir de haber ganado 6 Copas de Europa. El propio extremo explicó cómo fue su salida diciendo lo siguiente: un día, sentado yo en casa, me llamó Raimundo Saporta. Yo pensé, como era el capitán, me llamaba para pedir consejos sobre algún jugador, cómo había sido su comportamiento, para luego comentárselo al presidente. Sin embargo, comenzó a hablar de mi trayectoria, que llevaba 18 años en el equipo, de mi futuro, de que podía ser vinculado al club de alguna manera. Según me iba diciendo, yo me acordaba de Alfredo Di Stéfano. Poco a poco me iba dando cuenta de que me estaban diciendo que no iba a seguir, pero no de manera directa, hasta que me ofreció ser el entrenador del equipo juvenil, eso sí, cobrando lo mismo que ganaba siendo jugador. Ya el día de la presentación del equipo, me despedí, los jugadores estaban con pantaloncillo corto y yo de traje, y de esa manera me fui del Madrid. En 1976, Amancio se retiraba del mundo del fútbol. El jugador madridista se fue con mal sabor de boca, ya que fue expulsado en el que sería su último partido en la Copa de Europa, y de esta forma sería en Múnich cuando empezó a correr el rumor de que Gallego se marcharía del conjunto blanco, pasando a engrosar el staff técnico del conjunto merengue, pero los blancos perdían el jugador enlace entre dos grandes equipos, el que emparentaba a los ganadores de las 5 primeras Copas de Europa y su relevo, el Madrid de los Yeyes, el equipo donde 11 jugadores españoles se impusieron al Partizan en una final agónica. Manuel Velázquez era madrileño de nacimiento. Empezó a jugar en un terreno que se denominaba la 40 Fanegas, que estaba situado en lo alto de la calle Serrano. Fino, con carrera, angloparlante, siempre a la moda y con carácter, tuvo un fuerte enfrentamiento con Santiago Bernabéu por defender a su amigo y compañero Pedro de Felipe, tras perder la final de la Recopa en 1971. Eso le enemistó con el máximo dirigente de la entidad madridista. Sin embargo, Bernabéu, conocedor de sus virtudes, decidió mantenerle en la plantilla hasta 1977, año en el que se enteró que se iba del Madrid, todo esto dándose en los pasillos del club, donde se daría cuenta que no le iban a renovar. Primero se lo dijo un compañero, Paul Weiner, aunque este no sabía de la situación de Velázquez. Mientras el alemán iba a cerrar su salida del club, se encontró con el centrocampista y en su despedida, Velázquez ingenuo le dijo: espero verte pronto, a lo que Weiner le soltó:
claro, nos vemos en 2 meses en tu partido homenaje. Y así fue, ya que en agosto de 1977, el Madrid y el Eintracht Braithwaite, donde militaba el bueno de Paul Weiner, disputaron el partido en homenaje a Velázquez. El 18 de mayo de 1995, Emilio Butragueño, el mítico buitre, junto con Ramón Mendoza, anunciaba a la prensa su marcha del equipo blanco comentando lo siguiente: mi adiós al Madrid es lo más conveniente para la historia del club. De esta manera, terminando con lo que había sido un curso convulso para el jugador, que había vestido de blanco 463 partidos y en el verano de 1994 había llegado Valdano, pero con quien no contaba nadie era con un joven Raúl que devoró a Butragueño y también a Alfonso. De esta manera, Butragueño participaría en 2 encuentros en esa campaña con un único gol. Eso sí, se marcharía ganando la liga y con un partido homenaje ante la Roma del joven Totti. Luego de esto se iría a México, al Atlético Celaya, donde se retiraría, y ahora Butragueño es director técnico de las relaciones institucionales del Real Madrid, siendo uno de los pocos jugadores que saldría del club con polémica, pero regresaría en buenos términos. El autor del gol que rompía con una sequía de 32 años sin ganar la Copa de Europa se marchó del Real Madrid en 1999, apenas 3 años después de su llegada por la puerta de atrás. Fichado en 1996 tras pagar los blancos 1.250 millones de pesetas, que era lo que valía su cláusula de rescisión en aquellos momentos, dándole tiempo además a ganar una Liga, una Champions, una Supercopa de España y una Intercontinental en todo el periodo madridista, pero en el año de 1999 el atacante montenegrino aceptó una oferta de la Fiorentina al conocer que no entraba en los planes de John Toshka, el entonces entrenador del conjunto blanco, siendo así que Petja, como es conocido coloquialmente, explicó su marcha con una frase demoledora: me voy porque no me quieren. Luego de esto, el conjunto italiano pagaría 2.000 millones de pesetas por su fichaje, mientras que al jugador le ofrecieron un contrato de 4 campañas por unos 300 millones netos por temporada. En un estado de sobreexcitación debido a la llegada de Florentino Pérez a la presidencia del Madrid y con él la irrupción también de Luis Figo, uno de los mejores jugadores del momento, la afición madridista entraba en shock, ya que el conjunto blanco hizo oficial la venta de Fernando Redondo, ídolo blanco durante 6 años y el genio responsable del taconazo de Old Trafford apenas meses atrás. El jugador pasaría luego de esto al Milan por 3.000 millones de pesetas, en un hecho que la afición no lo tomaría de buenas maneras al primer instante, pero Florentino Pérez se había comprometido en la campaña en traer a Luis Figo y costaba mucho, por lo que ofreció al Milan al futbolista de 31 años para así poder cumplir con su promesa de traer al delantero del Barcelona. Redondo había llegado en 1994 y en 6 años había dejado patente todo su carácter impregnado al equipo, de una personalidad propia de un líder. En las elecciones del 2000, Redondo concedió un par de entrevistas en las que ensalzaba la labor que había desarrollado Lorenzo Sanz al frente del club blanco, algo que no sentó bien al resto de participantes, y cuando llegó el momento, la venta de Redondo amortiguó el coste del fichaje de Figo, entrando así un crack y saliendo otro, pero el Madrid perdía liderazgo y un peso pesado con voz y voto en el vestuario. Fue a ganar al Madrid su segunda liga del siglo XXI en la campaña 2002-2003 y la directiva, presidida por Florentino Pérez, decidió no renovar a Fernando Hierro, capitán y uno de los emblemas del conjunto madridista. Tras derrotar al Athletic en el último partido de la temporada, se produjeron una serie de incidentes entre los jugadores que no gustaron a la directiva, sobre todo un pulso de hierro a Valdano en la puerta de los vestuarios del Madrid, lo que conllevó un
desplante de la plantilla a la afición y a la prensa, que esperaba pacientemente a que fuesen saliendo los jugadores para preguntarles por el devenir de la competencia liguera. Hierro dijo que la plantilla solo daría una vuelta de honor al campo y tras hacerse de rogar, solo salió Guti al césped, pero el asunto no acabaría ahí. Los jugadores salieron por una puerta trasera para subirse al autobús que lo llevaría a Cibeles, y allí sería Raúl quien sería el protagonista al encararse con un policía que impedía el acceso a las Cibeles. Además que mientras la directiva esperaba en un conocido restaurante a la plantilla para celebrar una cena por el título, varios jugadores se fueron a otro restaurante para hacer tiempo, llegando así con cerca de hora y media de retraso al compromiso, incluso amenazando también con no acudir a los actos institucionales en la comunidad, ayuntamiento y la catedral de la Almudena. Todo esto ocasionó que al día siguiente, tras una larga y tensa reunión de la directiva, Hierro saliera del club. Hombre del club desde que se retirase en 1984, integrándose como uno de los entrenadores de las categorías inferiores, Vicente del Bosque se hizo cargo del banquillo del equipo madridista hasta en 3 ocasiones, siendo la tercera la más provechosa para los inquilinos del Santiago Bernabéu, sustituyendo a Toshak en noviembre de 1999 tras unas polémicas declaraciones del entrenador galés en una complicada temporada. Tras coger el equipo y adaptarse a los mimbres que había, Del Bosque devolvió la gloria europea al levantar la octava en París tras golear 3-0 a Valencia. Luego de esto aguantaría hasta 2003, ganando 2 ligas, otra Champions, una Intercontinental, una Supercopa de Europa y otra española, entre muchos otros títulos. Pero ya a finales de 2003 todo se rompió, el club decidió no renovarle. Motivos habían varios, uno de los más expuestos fue el de un cambio de ciclo. Jorge Valdano lo explicó así: es el momento de aplicar un cambio de rumbo. Todo esto terminaba de decirse tan solo un día después de que el Real Madrid gane la liga local, siendo así que su sucesor fue el portugués Carlos Queiroz, donde su Madrid arrancó como un tiro para acabar desfondado, perdiendo la final de la Copa, siendo eliminado por el Mónaco en la Champions y perdiendo los 5 últimos partidos de la liga. Como su antecesor, luciendo el 7, la marcha de Raúl dejó huérfana a una generación que había crecido bajo su personalidad, inclusive bautizando al equipo como el Raúl Madrid, y sus goles que fueron totalmente magia para los hinchas madrileños. Tras 16 campañas, más de 700 partidos y 300 goles, Raúl dejaba el conjunto blanco para marcharse al Schalke. Como butragueño, comenzó a atisbar su marcha cuando Pellegrini comenzó a dejar de contar con él. Su círculo se cerró donde había comenzado, en la Romareda. Allí debutó en 1994 y allí marcaría su último gol de blanco con 33 años cuando decidió irse a otro club de fútbol. Luego de esto jugaría 7 años más en Alemania, también pasaría por Qatar y Estados Unidos, pero nunca abandonó el olor al linimento y a césped, volviendo así al Madrid para ser entrenador, siendo campeón de la Youth League, que es como la Champions League juvenil, y ahora entrenando al Castilla, por lo que este es otro caso de jugadores que salieron con un poco de polémica pero retornaron en buenos términos. Otra marcha dolorosa con un adiós inesperado fue la de Iker Casillas en el verano del 2015. El meta dio una rueda de prensa en solitario para anunciar su marcha al Oporto, pero al día siguiente, viendo las críticas recibidas, Florentino Pérez explicó que había sido el propio Iker quien había querido esa puesta en escena y que se iba porque él quería. Luego de esto se produjo otro adiós, esta vez con una despedida teniendo los trofeos en el estadio, donde el meta se iba tras 16 años defendiendo la portería blanca, y todo esto se puso en duda luego de su fuerte choque con Mourinho. Primero llegó Diego López y luego Keylor Navas, quienes le habían alejado de la titularidad, lo que finalmente terminó decretando su salida del equipo blanco. Mientras el Madrid celebraba la tercera Champions consecutiva, Cristiano echó un jarro de agua helada cuando dijo lo siguiente:
fue muy bonito estar en el Madrid y luego de esto ya todos sabemos cómo terminó la historia. Su salida se produciría en julio durante el Mundial de Rusia y ponía punto y final a 9 años de trayectoria con 450 goles en 438 partidos, siendo así el máximo goleador histórico del club y marchándose a la Juventus por algo más de 100 millones de euros. El motivo de su marcha fue una agria disputa con el club a causa de sus emolumentos, considerando que el Barça trataba mucho mejor a Messi. Su marcha dejó trastocada a la afición y a sus compañeros, que vieron como en tan solo un año luego de la salida de Ronaldo pasaron 3 entrenadores sin ganar una sola estrella blanca, dejándonos así el adiós más doloroso de los últimos tiempos para el Real Madrid. De esta forma llegamos al final del video. No olvides que si el contenido es de tu agrado puedes suscribirte, dejar un me gusta y nos vemos en la próxima.